Amén, queridos y estimados universitarios, sean todos bienvenidos a nuestras clases. Hoy les invito que juntos podamos pedir la dirección de Dios. Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, pedimos hoy que tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, nos enseñe para que juntos a mis hermanos estudiantes aprendamos lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos universitarios, sean todos bienvenidos a la universidad. Hoy tenemos el tema, el propósito de la iglesia local. Introducción. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿para qué existe la iglesia en este mundo? La respuesta no puede girar en torno a lo que queremos que sea el propósito de la iglesia, ni a lo que pensamos que el mundo quiere o necesita que sea la iglesia. Entonces, ¿cuál es el propósito de la iglesia? El propósito principal de la iglesia se deriva solamente de la voluntad de Jesucristo, el cual es su cabeza, del Espíritu que le da vida, del Padre quien la adopta, es decir, de la misión trinitaria de Dios para cada uno de nosotros revelado en Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Según Carlos Barth, observa que la naturaleza esencial de la iglesia no solo se percibe en forma visible, sino que consiste también en la realidad de lo que llegará a ser al cumplir el propósito por el cual existe. Barth habla del propósito de la iglesia con relación a la doctrina de la reconciliación, ya que esa doctrina nos guía hacia la esencia de la comunidad, hacia las personas reconciliadas. La iglesia existe porque Jesucristo vive en medio de la comunidad. Como Juan Mackay dice, compartimos la perspectiva de que la iglesia cristiana es básicamente un compañerismo de aquellos que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Creemos que la realidad esencial de la iglesia es la comunidad y que esta comunidad es más importante para la realidad de la iglesia que la organización o estructura, las cuales son secundarias. El propósito de la iglesia en el mundo deriva de la naturaleza de la iglesia como un compañerismo de los redimidos. Aquí traemos la palabra muy conocida de la escritura que refleja una descripción multilateral del corazón de ser de la iglesia, cuando de ella pueden ser fácilmente reconocidas por el lector: coinonía, querigma, diaconía y martiria. Coinonía. Coinonía es amaos los unos a los otros. Una de las palabras más sencillas pero más profundas que describen la misión de la iglesia es el mandamiento de Jesús: amaos los unos a los otros. Los discípulos de Jesús no solo entendieron que el amor ágape era el estilo de vida del pueblo de Dios, sino que el amor era un deber dentro de la iglesia. Lo encontramos en Levítico 19, verso 18, Proverbios capítulo 20, verso 22, Proverbios 24, verso 29. Y en el Nuevo Testamento también hay varios textos, pero permítanme citar algunos de ellos. Mateo capítulo 19, verso 19, capítulo 22, verso 34, Marcos capítulo 12, verso 29 al 31, Lucas capítulo 10, verso 27, Romanos capítulo 13, verso 9, Gálatas capítulo 5, verso 14 y Santiago capítulo 2, verso. Y la otra palabra es querigma. ¿Qué es querigma? Jesús es el Señor. En el Pentecostés el Espíritu Santo produjo una explosión en los discípulos. Inmediatamente salen ellos a la calle a proclamar:
la realidad que ha cambiado sus vidas. Ese compañerismo en coinonía involucra en sí mismo la proclamación del señorío de Jesús de Nazaret. El confesar que Jesús es Señor es probablemente uno de los primeros elementos que uniera a los discípulos de la iglesia neotestamentaria. Entonces, eso tenemos nosotros que proclamar, que Jesús es Señor, Salvador y dueño de nuestras vidas por siempre. La palabra Señor se usó en la Septuaginta para nombrar a Dios Kyrios. En las mentes de los discípulos se asociaba con lo divino. Oscar Cullmann afirma que la Iglesia del Nuevo Testamento adoptó la frase Jesús es el Señor como el tema central de su fe y de su identidad. Lo encontramos en Romanos capítulo 11, verso 25, verso 26, Romanos capítulo 16, verso 25, Efesios capítulo 1, verso 9 al 11, capítulo 3, verso 3 al 11, Efesios capítulo 5, verso 32, Colosenses capítulo 1, verso 26 al 27. Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. Hechos, capítulo 4, verso 25 al 30. Mateo, capítulo 3, verso 2. Lucas, capítulo 4, verso 43. Y Hechos, capítulo 2, verso 36. La otra palabra del propósito de la iglesia es diaconía. ¿Qué es diaconía? El menor de estos mis hermanos. ¿A qué se está refiriendo esto? Se está refiriendo al servicio. Así como hay compañerismo, amor entre los discípulos de Jesucristo, igualmente la iglesia tiene compañerismo con el crucificado. Según Donald McGravan lo ha señalado el siervo doulos. Es más que su Señor, no es más que su Señor. Mateo capítulo 10, verso 24, Juan capítulo 13, verso 6, capítulo 15, verso 20. Por tanto, el discípulo que confiesa que Jesús es el Señor puede esperar cierto estilo de vida y pasar por cierta experiencia como siervo. Entonces, tiene que hacer el servicio a los demás. Tal como dice la Biblia, si usted quiere ser el mayor, debe servir. Mateo capítulo 10, verso 18. Relaciona al discípulo con el hecho de ser llevado ante el gobernante y reyes por causa de Cristo para testimonio entre ellos y ante los gentiles. Con el llamado de Saulo de Tarso, Hechos capítulo 9, verso 15 al 16, Juan capítulo 13, verso 16, aquí hay tres diferentes aspectos del discípulo que complementan la idea de ser siervo. El testimonio, el servicio personal del uno al otro y el sufrimiento por la causa de Cristo. Mateo capítulo 5 del 1 al 16. Lucas capítulo 6 verso 17 al 26 en relación del discipulado. Marturia, me seréis testigo. Ante la ascensión, antes de la ascensión de Jesús, Jesús les dijo a sus discípulos, en Hechos capítulo 1, verso 8, me seréis testigo, comenzando en Jerusalén y esparciéndose hacia afuera, geográficamente, culturalmente, hasta lo último de la tierra. El significado profundo de las palabras de Cristo, me seréis testigo. La existencia de la iglesia testifica su fe en Cristo en todos aquellos lugares y culturas. Todo esto trae en resultado la marturia, un poderoso testimonio de la naturaleza misionera de la iglesia. Herbert Kane indica que la naturaleza de la iglesia incluye la declaración y la demostración de la verdad y el poder, como componentes de la existencia de la misma y su misión en el mundo. De Martus tiene varios usos en la escritura. Inciso A, testimonio de lo que ha
visto en un sentido legal. B. Testimonio de una experiencia. Lo que se ha experimentado, una confesión de fe. C. Una declaración como testigo ocular de un suceso. D. El testimonio evangelístico de la naturaleza de Cristo y su significado. Y el martirio. La gama y significado de Martus muestra que el propósito del cuerpo de Cristo es establecer que Jesucristo está presente en el mundo en forma real, tangible, visible y efectiva. La gente que no conoce a Jesús ha de conocerlo en la presencia, la proclamación y los hechos persuasivos que vive la iglesia. La iglesia misionera en sí llega a ser la justicia de Dios en Cristo en practicar el ministerio de la reconciliación. La labor de reconciliar al mundo con Dios es el corazón del testimonio de la iglesia y el motivo de su misión en el mundo por medio de koinonía en amor, lo cual expresa su fe en querigma, diaconía. La iglesia testifica al decirles al mundo: reconciliaos con Dios. Conclusión. Por tanto, podemos decir y concluir cada uno de nosotros diciendo algo tan valioso y tan importante para que la iglesia entienda. Tiene un propósito bien establecido en la palabra de Dios, que debe cumplir mientras se encuentra en la tierra. Amarlos a todas las personas, pero no amar lo que ellos están haciendo, sino amar a las personas así como Cristo nos ama. Proclamar el reino de Dios a toda persona y a toda cultura y en todo lugar donde nos encontremos. Servir y ser testigo de Jesucristo con nuestra propia vida y con nuestros hechos. Esta es la razón por la cual la misión de tu iglesia o de tu denominación existe en el mundo de hoy. Queridos y estimados universitarios, ese es el propósito por lo cual estamos en esta materia de misionología. Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima clase.